Buenas tardes, profe Henry Fajardo, profe Juan Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, profe Juan. Hola, buenas tardes, cordial saludo. Muy buenas tardes. Antes de que se nos olvide, con el permiso de todos ustedes, pues estamos iniciando la grabación de la sesión, pues que creo que es prudente para que quienes no puedan acompañarnos en esta sesión, pues puedan verla posteriormente de manera sincrónica. Profe Germán, si nos está escuchando, pues... para que des inicio a la sesión. Sí, le damos paso para que le dé apertura a la sesión. Gracias, Guitar, mi Kate. Buenas tardes, gracias. Primero que todo, bienvenidos todos. Tenemos una nutrida asistencia. Queremos con este taller dar continuidad a lo mencionado en nuestro claustro docente y lo que conocemos todos desde nuestros programas en cuanto a la reforma curricular que se viene adelantando. Como todos saben, ya tenemos nuestro nuevo plan de estudio, ya tenemos nuestro plan de transición, estamos en trámite para que Vicerrectoría lo presente ante el Ministerio de Educación Nacional. Y mientras tanto, nosotros haciendo una especie de fast track, pues adelantaremos lo que concierne a los microcurrículos de las nuevas asignaturas, nuevas materias, los nuevos contenidos de nuestro plan de estudio. Y para ello, entonces, pretendemos, atendiendo lo que es el lineamiento del Ministerio y de la Universidad, realizar unos microcurrículos que estén alineados o que, digamos, respondan a las necesidades de lo que se requiere de los resultados de aprendizaje. Entonces, la tarea de hoy, agradeciendo de antemano a Edgar y a Catherine, nos van a realizar un taller con el fin de hacer ese acercamiento, darnos las bases necesarias para poder después, con mayor facilidad, construir estos microcurrículos con base en los resultados de aprendizaje, precisamente las autoevaluaciones, las evaluaciones pertinentes y así cuando nos den feliz luz verde en el Ministerio de Educación ya tengamos este trabajo adelantado y por supuesto nosotros, como saben, los programas presenciales, nosotros tenemos que surtir un paso adicional y es crear las aulas virtuales, los objetos virtuales de aprendizaje. Y eso pues no lo podemos hacer si no hemos surtido este paso previo. Entonces, sin más, les cedo la palabra a Edgar y a Catherine y a todos muchas gracias por la asistencia. Esto es beneficio y realmente nos va a ser de gran utilidad en general para todos. Muchas gracias. Creo que el profesor Juan de Jesús Sánchez tiene la mano levantada. Le damos paso también para que intervenga. Solamente para reiterar el saludo y algunos docentes que están en aulas me preguntan cuánto tiempo vamos a demorar en la reunión. Bueno, pues tenemos un espacio aquí de 2 horas, pero trataremos de ser más breves, es decir, trataremos de hablar lo menos posible para que más bien el ejercicio de esta tarde sea un ejercicio de construcción colectiva, como lo hemos mencionado de pronto en el encuentro previo con otros profes. Esto en realidad es una aproximación al enfoque de resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta que pues hay información de diversa índole en la red que hemos venido pues apropiando casi que de una manera intuitiva mientras, digamos, entramos como en algún tipo de agenda por parte de la Vicerrectoría Académica, que es nuestro órgano rector y de quien, digamos, esperamos también algún tipo de direccionamiento, algún tipo de orientación. Pero mientras eso, digamos, se lleva a feliz término, entonces pues estamos haciendo este acercamiento al enfoque de resultados de aprendizaje. Seguramente algunos de ustedes ya conocen parte de la información que vamos a compartir el día de hoy, otros de pronto no, así que por primera vez tendrán la oportunidad de conocer esta información, pero pues la idea es que unifiquemos, tratemos de unificar y tratemos de empoderar un poco la información atinente a esta temática que nos convoca a todos, ¿no? A toda la universidad, a todas las facultades y en particular pues
al programa de administración de riesgos, seguridad y salud en el trabajo, tanto presencial como en la modalidad a distancia. Entonces, tenemos el espacio de las 2 horas, pero trataremos de ser lo más puntuales posibles y pues nos saltaremos la información que de pronto no sea relevante para que pues el trabajo sea más de parte de ustedes. No sé si tú quieres mencionar algo antes de comenzar. No, es esto precisamente, ingeniero Edgar, y lo que te decía pues el profesor Germán, este es un paso que debemos surtir, quizás es el paso, uno de los pasos más importantes en la reforma curricular, porque una vez definidos estos resultados de aprendizaje, pues digamos que podemos en cierta forma dar no por cumplido, pero sí pues evidenciado ya un camino para poder presentar ese plan de estudios formal a nuestros estudiantes. Esta es una alianza y es un trabajo igual en equipo que ha venido surtiéndose con los 2 programas en presencial, con Campus y Calle 100, y pues digamos que con distancia, y esperamos que este trabajo mancomunado pues digamos que surta los efectos necesarios y pues quienes son nuestros principales beneficiados sean nuestros estudiantes. Este es un taller, como lo decía el profesor Edgar, es un poco más práctico, por tanto, pues vamos a procurar pasar alguna información que es relevante de conocer y es una información que les vamos a compartir. Ustedes van a tener acceso a las guías, a los documentos que nosotros hemos consultado, por si queremos igual profundizar, pero pues hoy queremos hacerlo un poco más práctico para en el ejercicio, cuando nos encontremos más o menos en 15 días con los líderes de área, pues digamos empecemos a hacer el ejercicio un poco más juicioso y dedicado en este momento. Bueno, entonces vamos a iniciar. Siempre debemos tener presente cuando fijamos una ruta formativa, pues que hacemos parte de una institución, ¿sí? De una institución que ha venido declarando unos referentes. Entonces, los principales referentes pedagógicos institucionales, ustedes los conocen, hemos tenido algunas charlas, algunos quizás no los conocen. Esto es una aproximación que hizo el doctor Aparicio en el año 2017 y se fijaron estos, digamos que 5 referentes pedagógicos bajo los cuales pues nosotros debemos propiciar los escenarios de las actividades de aprendizaje, las actividades como tal que propician la evaluación y obviamente todas las rutas formativas. Entonces, el primero de ello es aprender construyendo. El segundo, voy rápidamente porque nosotros ya tenemos los documentos. Los documentos es para que los tengamos siempre presentes. Entonces, el estudiante es un centro en el proceso, aprendemos construyendo, aprendemos desde lo que ellos saben, por eso es tan importante esas conductas de entrada con los estudiantes, aprendemos en la colaboración, ¿cierto? Invitamos o debemos invitar de manera permanente a los estudiantes a aprender, pero también a aprender a desaprender. Y independientemente, porque estos son pedagógicos institucionales, independientemente de nuestras modalidades, estamos invitados a aprender y a aprender con tecnología. Pues esto nos ayudó un poco en la pandemia y seguimos igual perfeccionando nuestras prácticas y apoyándonos de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Con el doctor Aparicio también en 2017 se trazaron las competencias transversales. Esto pues sigue en discusión en algunos casos ahora y se están haciendo planteamientos frente al PEI, pero por ahora esto es lo que institucionalmente hay, mientras hay otros lineamientos quizás de la vicerrectoría, pero digamos que esto aparece de manera transversal a través de las diferentes apuestas que se han venido haciendo. De las competencias transversales que rigen a la universidad son estas 6 que tenemos acá. Y estas 6 deben regir en esas competencias también transversales. Esto fue tenido muy presente en nuestra reforma curricular con estas asignaturas que teníamos que tener. Entonces, la apropiación de las TIC en el aprendizaje de componente transversal, el trabajo en equipo, la actitud innovadora, y acá lo vemos con una asignatura que quedó presente en nuestro plan de estudios, la capacidad comunicativa, que también la vimos presente en 2 o 3 de las materias
como tal, o de las asignaturas o de los espacios académicos. Sin embargo, es una competencia transversal que debemos ir fortaleciendo a través de los diferentes momentos formativos. Tenemos el empoderamiento del propio aprendizaje y el compromiso institucional. Esto para que lo tengamos como referente siempre a la hora de construir estos resultados de aprendizaje que nos marca institucionalmente. Listo, Evita. El modelo pedagógico, en este caso, de la Facultad de Estudios a Distancia, quizás para los profesores que nos acompañan igual de presencial, los dos enfoques principales que nos rigen a la universidad, porque esto no es a la Facultad de Estudios a Distancia, a la universidad, definitivamente son el constructivismo y el cognitivismo. Esto está presente en todos los documentos institucionales de una u otra forma, donde pues el principal accionar allí es que nuestras prácticas o nuestras guías de aprendizaje estén muy dadas a la motivación, a facilitar el proceso de aprendizaje, a proporcionar esos recursos y esos contenidos esenciales, a compartir esas nuevas experiencias, esos conocimientos, y pues atender precisamente a ese proceso de pensamiento que parte desde unos inicios principales, desde cautivar la atención del estudiante, hasta ejercicios mucho más elaborados en la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la solución de problemas, pues que está igual presente, pero que debemos ya ahora sí, en estas rutas que se declaran, pues que efectivamente sí logremos estos componentes. De componente transversal nos acompaña ya exclusivamente, bueno, exclusivamente lo decimos frente a lo que nos invitan los ambientes virtuales de aprendizaje en distancia. Nos invita a tener presente la Gestalt como esa oportunidad de que nuestros ambientes de aprendizaje sean sencillos, tengan permanente realimentación, permanente cierre, ya muy seguramente en las apuestas, ya que hagamos de las actividades de aprendizaje, vamos a declarando cómo esa Gestalt se va dando, pero por ahora está ese componente macro de teoría de aprendizaje Gestalt y la teoría de aprendizaje conectivista, que pues está muy presente en la era digital y en compartir esos momentos a través de las redes de conocimiento, la generación de comunidades de aprendizaje y tener esos tres modelos que finalmente están presentes de una u otra forma, más la universidad casada con el cognitivismo y el constructivismo, pero sabemos que seguimos con prácticas muy de componente del conductismo. Bien, ¿por qué los resultados de aprendizaje? Entonces, es un nuevo modelo, ¿sí? Que parte de referentes nacionales e internacionales, que ya los vamos a ver muy rápidamente. Pero más que un modelo, ¿cierto? Es un modelo que invita a que nuestras prácticas sean centradas en el estudiante y centradas en su aprendizaje. Entonces, lo principal que tiene este enfoque de resultados de aprendizaje es cambiar ese enfoque basado en la transferencia de conocimiento a un enfoque orientado a resultados de aprendizaje. Y orientado a resultados de aprendizaje quiere decir a experiencias de aprendizaje. Entonces, en el taller precisamente el día de hoy, pues invita, o nos invita en este momento la vicerrectoría, pues bajo su política, nos está invitando a que definamos como programas y definamos en nuestras asignaturas el proceso. Cerramos micrófonos, por favor. Está el micrófono abierto. Ya. Nos está invitando a través de unos lineamientos, sin embargo, da cierta libertad a las universidades para acogerlo. La universidad está trazando toda esta ruta y máximo, pues a nosotros sí nos convoca a hacerlo ya por nuestra reforma curricular. Habrán programas que van haciendo el tránsito poco a poco, pero a nosotros pues nos invita a hacerlo ya o ya para el proceso mismo en el que nos encontramos de este cambio microcurricular. Cuando nosotros hablamos de ese cuarto momento acá, pues es que efectivamente hay un referente nacional que en dónde se encuentra. En el marco nacional de cualificaciones de las diferentes profesiones y efectivamente en la evaluación para el aseguramiento de la calidad.
Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestros registros calificados y de acreditación de alta calidad, pues va bajo unos referentes normativos, y nosotros tenemos dos procesos que estamos surtiendo, digamos que al mismo tiempo, ¿no? Estamos en este momento, como todos los profesores saben, por lo menos de distancia, estamos surgiendo un proceso de autoevaluación que estábamos en la fase, culminando la fase número 1 y vamos para la fase número 2 y poder completar ese informe de autoevaluación. Y por otro lado, estamos con una reforma curricular como programa que hace parte de los procesos de mejoramiento que surten siempre de las discusiones pues, que se van dando y de las necesidades que van afrontando cada uno de los programas. Y a nivel internacional, ¿qué es lo que nos permite que ya nosotros hayamos acogido nuestras disciplinas y bajo el estudio de tendencias que nosotros hicimos para la reforma curricular? Pues es que internacionalmente vamos a obtener un reconocimiento, la oportunidad que nuestros estudiantes puedan tener movilidad, y algo a lo que le apuntamos muchísimo es a la transparencia en los títulos. Sí, a que el resultado de aprendizaje que es válido acá en Colombia, pues puede ser pues a través de otro país. Y el marco normativo, entonces voy a cederle acá la palabra al profe. Bueno, muy rápidamente, pues mencionar más o menos cuáles son los referentes normativos o jurídicos que hay detrás de todo de esta dinámica del enfoque de resultados de aprendizaje. El primero de ellos, pues, es el decreto 1330. Posteriormente, cuando ustedes tengan esta presentación, pues van a poder direccionarse al documento, lo van a poder leer. Básicamente, pues es una modificación que se hizo al Reglamento Único del Sector de Educación, el antiguo decreto 1075, y allí, pues, por primera vez en este decreto 1330, aparece la definición de este concepto de resultados de aprendizaje, y por otra parte se hace mención de la importancia que tiene el perfil de egreso como un punto de partida para, digamos, el diseño curricular de los programas. Por aquí también tenemos el Acuerdo 02, el Acuerdo 02 del CESU, de mayo del 2020, que básicamente actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. Ahorita vamos a ver de pronto alguna información que nos muestra este acuerdo. Y están dos resoluciones, la 15224 y la 21795. La primera tiene que ver con condiciones de calidad a nivel institucional, la segunda con condiciones de calidad a nivel de programa. Estas, digamos que son las dos resoluciones que complementan tanto el decreto 1330 como el acuerdo 02. Miremos muy rápidamente, allí tomamos una pantalla de tal vez el inicio de la primera parte de este decreto, y allí se hace la mención por primera vez: los resultados de aprendizaje son concebidos como declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Esa es la definición que toma o que realiza el Ministerio a través de este decreto 1330, y allí en rosadito dice: se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso. Es la primera vez que se menciona, pues, el perfil de egreso como algo importante, algo trascendental como punto de partida del diseño curricular. Muy bien, por aquí está el acuerdo 02, vamos a verlo muy rápidamente, solamente para contarles que en el capítulo primero, el artículo segundo, se hace mención nuevamente de esa definición que acabamos de mencionar, de resultados de aprendizaje. Dice que, aparte de ello, pues son ejes del proceso de mejoramiento que permiten conocer el grado de cumplimiento que tiene un estudiante sobre competencias, ¿cierto? Y nos sugiere algo interesante, nos dice que los resultados de aprendizaje son propios del programa académico, como que son inherentes al programa académico. Y hace un parangón, este acuerdo, con las competencias, ¿sí? Hace un comparativo entre los resultados de aprendizaje y las competencias, y entonces, claro, refresca y nos dice: las competencias, que en la práctica fueron como nuestro referente anterior, pues son todos aquellos conocimientos, capacidades, habilidades para actuar de forma coherente y eficaz en ciertos contextos. Nos dice además, y es la primera vez que nos relaciona los resultados de aprendizaje con las competencias, nos dice que las competencias son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje. Y nos dice otra cosa al final, nos dice que en últimas las competencias, a diferencia de lo que dijo en la primera parte de los resultados de aprendizaje, las competencias le pertenecen al individuo, él las desarrolla a lo largo de toda su vida en su ejercicio profesional.
Entonces, esa es como la comparación que inicia haciéndonos este acuerdo 02. Por una parte, los resultados de aprendizaje inherentes al programa en el periodo de tiempo que se desarrolla el programa, mientras que las competencias, pues son, digamos, exacto, todos esos conocimientos, capacidades, habilidades que le pertenecen al individuo y que desarrolla a lo largo de toda la vida. Y se queda con ellas, pues, el resto del tiempo. Por aquí, esto si no lo, pasémoslo muy rápido, creo que no es relevante. Pues está, digamos, algunas pantallas de lo que encontramos en las resoluciones, el artículo 24, allí se mencionan los resultados de aprendizaje. Por aquí también en el capítulo 2, bueno, el inciso B y en el inciso C. Acá es importante en esta resolución, que es la 015-224, desde el 24 de agosto del 2020, en donde nos dicen, claro, declaren esos resultados de aprendizaje, pero lo principal es que dichos aprendizajes, ¿sí? Dichos resultados de aprendizaje, que es algo de lo más importante que nos invita a hacer la reforma, dicen, deben reflejar la síntesis del proceso formativo, ¿sí? Debe declarar el componente principal, y por tanto corresponden a un conjunto limitado en el número y el contenido, de tal forma que sea evaluable y verificable su logro. Entonces, por eso no quedan acá en el marco de un documento, sino que dicen declárelo a través de la evaluación, ¿sí? Y de esa salida final del estudiante. Por eso nos invita tanto a ir comparando con el perfil de egreso. Por eso en nuestros registros igual calificados, en los procesos de autoevaluación, dicen nunca pierdan de vista el perfil de egreso. Y ese perfil de egreso es el que debemos siempre nosotros tener presente en nuestra práctica, ¿sí? Porque es el sello en el que nosotros estamos, independientemente si nosotros somos profesores tiempo completo, si somos profesores catedráticos, si digamos que participamos de algunos ejercicios, pero estamos en un programa en donde debemos dar cuenta, y esa cuenta pues debe estar muy reflejada en los créditos y en las actividades igual que tienen relación académica. Por eso es tan importante hacer estas reflexiones, y las reflexiones especialmente por áreas y en este caso por los cuerpos colegiados, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, en el numeral B donde dice los resultados de aprendizaje, entonces en el tercer momento dice define, y esto es algo que lo vayan teniendo allí apuntando para el taller que vamos a hacer ahora, dice define de forma clara, concreta y verificable, ¿sí? No deben ser ambiguos. Clara, concreta y verificable. Los dominios o los tipos de aprendizaje fundamentados en la reflexión, en este caso contextual a donde lo estamos haciendo, y ese es un componente del resultado de aprendizaje que ya lo vamos a ver, y a los conocimientos y a las actividades en las que ellos se desempeñan. Por eso es tan importante la mirada que nos dan nuestros egresados. Por eso ahora están diciendo, y la mirada de los egresados y en los juicios igual de percepciones, ¿qué nos dice el egresado? Porque pues allí es donde estamos dando cuenta que efectivamente sí estamos cumpliendo con esos perfiles que nosotros declaramos, y por eso dicen el perfil de egreso, las características del egresado en torno a lo que conoce, sabe, comprende, actúa, crea, investiga y emprende. Y parte, ahorita ya nosotros ya les presentamos en el claustro, como lo decía el profesor Germán, nuestras competencias y nuestros resultados, y partieron de un año, digamos en este caso formal, de ya la reflexión puntual a esos nuevos resultados generales que los debemos tener siempre presentes. Entonces, esto nos lo declara la resolución. Pero en el artículo 13, que es también muy importante, nos dice, describen el proceso de definición y análisis de los resultados de aprendizaje del programa académico, mencionando los referentes conceptuales de ser aplicable. O sea, todo lo que es evidenciable. Resultados de aprendizaje donde el estudiante sabrá, comprenderá y será capaz. Esos son como tips muy importantes a la hora de nosotros declarar los resultados de aprendizaje de estas asignaturas bajo las cuales pues vamos a ser como esos expertos y creadores de esos resultados que finalmente vamos a dar cuenta todos a esa gran suma pues que es nuestro perfil de egreso. Listo, Edith. Muy bien. Claro, la gran pregunta, entonces,
es esa. ¿Qué son los resultados de aprendizaje? Tenemos entendido que el ministerio tuvo, digamos, como una inspiración, y fue en esta información proveniente del marco de cualificaciones del área europea de la educación superior. Allí la definición pues es muy similar a la que tenemos en el decreto 1330, ¿cierto? La definición es pues prácticamente la misma. La del marco de cualificación del área europea dice que los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda, sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje. Siempre se es muy explícito, es que es dentro de un periodo de tiempo, dentro del periodo de tiempo del aprendizaje. Entonces aquí están las dos definiciones, la del decreto 1330, ¿cierto? Que ya la habíamos visto, que van a encontrar ustedes allí en la primera parte. Esta probablemente la van a encontrar en un documento que les vamos a compartir, que es la cartilla de ANECA. Allí esta cartilla pues es bastante elocuente frente a pues a toda la fundamentación, ¿no? A todo lo que hay detrás de esta conceptualización de los resultados de aprendizaje. Yo recomiendo incluso leer esa en primer lugar, la cartilla de ANECA, para darse una idea de qué es todo esto de los resultados de aprendizaje. Muy bien, a ver, aquí, muy bien, aquí están entonces las dos definiciones, y por acá creo que también es importante traer a colación las dos definiciones que teníamos de los referentes que venía utilizando la universidad anteriormente, que es básicamente la definición de competencia que nos compartió el profesor Anastasis Kozanitis por allá en el 2018. Él dice que las competencias pues, son un saber actuar complejo que se fundamenta sobre la movilización y combinación de unos recursos para actuar dentro de una familia de situaciones. Eso él lo referencia de un autor Tardif, ¿no? Tardif del año 2006. Esta es la definición que él tiene de competencias que nos compartió en su momento. Y por otra parte, otro referente es el del profesor Sergio Tobón, ¿cierto? El profesor Sergio Tobón pues ha escrito mucho sobre el tema de competencias y dice que las competencias pues básicamente son procesos que están relacionados o tienen referencia al desempeño de una persona en una determinada área del desarrollo humano y que de alguna manera permiten orientar el desempeño hacia la idoneidad en la relación de actividades y resolución de problemas en un contexto habitualmente profesional o laboral. Estas dos son las definiciones de Kozanitis y de Tobón. Bueno, la de Kozanitis inspirada en Tardif y está la de Tobón, que es importante que tengamos en cuenta porque pues a la postre muchos se preguntan, y bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre las competencias y entre los resultados de aprendizaje? O sea, esta digamos que es un cuestionamiento que surge permanentemente y que a la postre, digamos, no es tan fácil de dilucidar. Y esa es la pregunta siguiente, ¿cierto? ¿Cómo se relacionan entonces las competencias y los resultados de aprendizaje? Entonces, la cartilla de ANECA, ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en España, dice que los resultados de aprendizaje son concreciones de las competencias. ¿Sí? Me parece que esa es una definición bien interesante, una manera de relacionarlos. Son concreciones de las competencias. Los resultados de aprendizaje son concreciones de las competencias. Y un documento que nos compartió también el Ministerio de Educación, que se denomina Cómo formular e implementar los resultados de aprendizaje, dice que competencias y resultados están claramente articulados en tanto el grado de desarrollo de las competencias puede ser valorado a través de resultados de aprendizaje. Es decir, exactamente. Entonces, el desarrollo o el grado de desarrollo de las competencias es posible medirlo, establecerlo, determinarlo a través de los denominados resultados de aprendizaje. Entonces, de alguna manera, esa es la relación. Porque hay que decirlo, entre unos y otros existe una línea muy fina, muy delgada, casi invisible, que a veces se presta o presta la confusión. Muy bien, entonces llegamos a una parte que es importante para quienes de pronto no han visto antes esta información y tiene que ver con la formulación de los resultados de aprendizaje y la estructura que recomiendan pues, los pedagogos expertos, los teóricos en este sentido, cómo formular los resultados de aprendizaje, que a la postre también es una estructura para la formulación de competencias. Lo que pasa es que las competencias pues, son un poquito más generales, ¿cierto? Los resultados de aprendizaje, como ya lo hemos dicho, pues tienen que ser medibles, tienen que ser realizables, concretos, verificables, entonces tienen que ser mucho más específicos.
Entonces aquí hay una propuesta de estructura de cómo formular un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Entonces es esta que aparece acá, es la combinación de un verbo, de un contenido u objeto, de un contexto o condición y de una finalidad, ¿cierto? Entonces miremos qué es eso, cada uno muy rápidamente. El verbo pues es una acción, en últimas, ¿cierto? Esa acción está relacionada con lo que se espera que el estudiante logre, haga o demuestre, ¿cierto? Ese verbo o esa acción normalmente se debe seleccionar de algo que se denomina una taxonomía. Ahorita enseguida pues vamos a hablar de eso. El contenido u objeto es como la acción, la teoría, la práctica sobre la que recae esa acción, ¿cierto? Es decir, es como el elemento teórico o el elemento de interés sobre el que recae la acción. Es decir, responde a la pregunta ¿qué? El qué. Allí, cuando hablamos del contenido, y lo vamos a ver ahorita en el taller, es el contenido esencial que debe ver el estudiante marcado en ese perfil de egreso y marcado en nuestro programa, ¿sí? Entonces, en este caso es para el administrador de riesgos, seguridad y salud en el trabajo. No es para el administrador de empresas, no es para el contador público, no es para el abogado, no es para el psicólogo. Estamos centrados en el programa de administración de riesgos, seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, el contenido es el contenido esencial que necesitan nuestros estudiantes de este programa, ¿sí? Entonces, ahí parte como la gran diferencia cuando se plantean las competencias como tan globales, y es en el marco social del contexto, sí, pero en el marco social del contexto, ¿cuál? ¿En dónde? ¿En qué disciplina que está marcando esta competencia que puede ser de componente disciplinar o transversal, por ejemplo? El tercer elemento, entonces, es el contexto o la condición. Es el componente que responde a dos preguntas, a cualquiera de las dos, a cómo o a dónde. Es decir, qué conocimiento teórico práctico debe utilizar el estudiante para realizar la acción que nos marca el verbo o el espacio o la situación real o virtual en la que ocurre esa acción, es decir, el contexto. Y por último, que no es obligatorio, de acuerdo con la información que hemos encontrado por ahí en la literatura, está la finalidad. No necesariamente debe ir, pero pues yo recomiendo que se incluya. A mí me parece que es interesante poder incluir este componente y es la razón o justificación de la acción, es decir, la respuesta al para qué. Entonces aquí traemos un ejemplo, ¿cierto? Traemos un ejemplito de una formulación de un resultado de aprendizaje y vamos a ver entonces en cada elemento a qué corresponde. El primero de ellos, pues entonces es el verbo, correspondería a determinar, ¿no? Vamos a leerlo completamente, determinar el pronóstico de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una perspectiva multidisciplinar para evaluar el impacto en la comunidad. Entonces, en el primer caso está el verbo, está la acción que es determinar. Luego vamos a encontrar el contenido, el qué, ¿cierto? Esto que decía Caterina, el contenido esencial, entonces es el pronóstico de trastornos de comunicación y lenguaje. Luego viene el contexto, en este caso dice que desde una perspectiva multidisciplinar, bueno, más que contexto es como una condición, ¿no? Desde una perspectiva disciplinar, ¿cierto? Esas condiciones. Para evaluar el impacto en la comunidad. Entonces, el para qué, la finalidad que decíamos era opcional, ¿cierto? Ahí está entonces cada uno de los elementos de ese resultado de aprendizaje. Bueno, aquí váyanle, profes, tomándole como pantallita. Igual les vamos a compartir esta presentación, pero pues esto es parte fundamental del ejercicio del taller que vamos a hacer ahorita en equipos. Correcto. Muy bien, aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Yo creo que esto es lo esencial del taller de ahorita, ¿no? Enseguida. Está otro ejemplo, entonces la misma estructura, ¿cierto? El verbo, el contenido objeto, el contexto condición y la finalidad. Algunos autores, y pues me gustó mucho en una de las charlas que estuve el año inmediatamente anterior, y le llamaban metodología BCOCO, y me lo aprendí. Digamos que contaba el expositor en el momento que lo invitaron a una universidad en la costa, y pues digamos que le costaba más a los profesores este sentido, y que él encontró, pues como el coco es característico de la costa, pues él encontró que podérselo aprender, sí, como mira, ve, entonces mira, ve, coco, pues era verbo, entonces, y me pareció interesante porque pues es la hora en que lo recuerdo muy, porque está el verbo,
COCO, que sería co del contenido esencial y el contexto o condición. Entonces, pues para mí me pareció interesante en la medida que él contaba, digamos, la experiencia de que a los profesores les fue muy, muy fácil luego hacerlo y lo interiorizaron muy bien con esa fórmula de COCO. Ok, bien interesante, la mnemotecnia que llaman. La mnemotecnia. Muy bien, aquí está el otro ejemplo, dice esta formulación de resultados, dice que resolver problemas físicos con exactitud a partir de la teoría newtoniana para establecer sus implicaciones en fenómenos cotidianos. En este caso, el verbo es resolver, es la acción, luego viene el contenido objeto, el qué, ¿cierto? Es decir, problemas físicos con exactitud. Bueno, no faltará quien diga de pronto que con exactitud haga parte más bien de la tercera estructura, pero pues en este ejemplo lo tomamos de esta manera. Problemas físicos exactos, digamos, lo podríamos llamar de esa manera. Luego en el tercer elemento tendríamos a partir de la teoría newtoniana, que sería quizás como la condición, nuevamente aparece una condición, ¿cierto? ¿Sí? En otra situación podría ser en las organizaciones modernas y entonces sería un contexto, ¿cierto? Y por último, la finalidad para establecer sus implicaciones en fenómenos cotidianos. Esta, digamos que es la estructura que nosotros estamos como recomendando para que se tenga en cuenta a la hora de formular los famosos resultados de aprendizaje. Por aquí, enseguida, pues tenemos que hablar de la taxonomía. Lo dijimos en un momento, que el verbo o la acción hay que tomarla de alguna taxonomía. En este caso, la taxonomía de Bloom, que es la más conocida, seguramente la han escuchado la mayoría, pues es una categorización de esas acciones o de pensamientos que van desde un nivel inferior hasta un nivel superior. En el nivel inferior habitualmente encontramos el conocimiento asociado a la recordación, la comprensión y la aplicación. Esas digamos que son las de nivel de orden inferior. Y en el nivel superior, que son a las que en términos generales todo programa debería aspirar, porque al final de cuentas la idea es que estamos formando profesionales, pues están el análisis, la síntesis y la evaluación. En el año 2001 alguien se dio una tarea de pronto corregir o sugerirle a Bloom, a la taxonomía de Bloom, que mejor iba, digamos, en la cúspide de las categorías de orden superior, estaba mejor la creación y antes está la evaluación. Pero digamos que ese no es el tema de discusión, más bien entendamos que en el nivel superior están el análisis, la síntesis y la evaluación. Por aquí tenemos unas recomendaciones de verbos que deberíamos utilizar. En términos generales, ¿qué no deberíamos usar? Por ejemplo, no deberíamos usar los verbos que están encabezando la categoría. Eso es súper importante. Sí. Esto que dice Guiter es como, digamos, parte fundamental en el taller de hoy. Entonces, cuando vamos a definir nuestros resultados de aprendizaje, ninguno debería iniciar, a menos de que sean los de categoría grande, o sea, los de programa, pero ya los específicos por asignatura, no deberían estar dentro del conocer, supremamente amplio, sino el estudiante debe estar en capacidad de citar, de decir, de definir, de describir. Entonces, que utilicemos más específico para poder que nosotros efectivamente podamos que sean verificables, que sean claros. Y, por ejemplo, si miramos los de evaluación, entonces miren, apoyar, argumentar, comparar, concluir, contrastar. Entonces, dependiendo de nuestro espacio académico, de nuestra asignatura, si nuestra asignatura también es teórica, si nuestra asignatura es teórico-práctica, si nuestra asignatura es práctica, ¿cierto? Pues requerirá de diferentes taxonomías, ¿sí? No porque sea teórica no pueda tener práctica, ¿sí? No siempre estará en el componente de conocer. Ya es lo que necesita el estudiante como contenido esencial y, en cierta forma, cómo se puede verificar, cómo se puede validar que el estudiante, en este caso, pues sí está adquiriendo, en este caso, estos resultados de aprendizaje. Sí, esta taxonomía de Bloom pues tiene unas dimensiones. Esta que estamos viendo acá, o esa categorización, es la dimensión cognitiva. Pero también podemos encontrar dentro de esa taxonomía de Bloom una dimensión o un plano subjetivo, ¿cierto? Que está muy relacionado con lo conductual, como con lo afectivo, con lo actitudinal, ¿cierto? Y entonces también allí hay una oferta o una propuesta de verbos que se pueden utilizar para
definir ese tipo de acciones. Y hay una adicional que tiene que ver con las destrezas, que es la del plano psicomotor, ¿cierto? Sobre todo cuando hay que cumplir con tareas que son de tipo mecánico, repetitivo, donde hay que usar las manos, por ejemplo. Entonces allí están también una serie de verbos o de acciones. Mire, por ejemplo, encontramos coreografiar, ¿cierto? Diseccionar, ¿cierto? Que son acciones que la persona o el estudiante debe llevar a cabo con la mano. O sea, son destrezas en últimas. Entonces ahí están para que ustedes las conozcan. Hay otras categorías, hay otras taxonomías, ¿cierto? Otras taxonomías que también de pronto son quizás un poco más evolucionadas, quizás un poquito más, han evolucionado sobre lo que hizo Bloom. Está, por ejemplo, la taxonomía de Marzano, ¿cierto? Pero digamos que la más usada es la de Bloom, la que ¿no? viene acogiendo como la universidad en lo que se logra leer de los textos institucionales, pues es taxonomía de Bloom. Sin embargo, como lo decía Edgar, pues estamos esperando todos los lineamientos de la vicerrectoría académica, bajo la cual, porque sí es muy recomendable en los diferentes escenarios que hemos venido estando y leyendo frente a resultados de aprendizaje, que la universidad, pues digamos, sí elija como una de las taxonomías. Esta taxonomía de Marzano es bien interesante. También lo hablan y pues haría parte de ese aprender a aprender de nuestros referentes pedagógicos institucionales desde el sistema metacognitivo, ¿no? Entonces ellos lo hacen también desde los conocimientos que los requerimos solamente para el recuerdo, o de aquellos momentos que se necesitan escenarios para la comprensión, el análisis o en este caso para la puesta en práctica, muy desde el componente del sistema cognitivo, pero sin desconocer el sistema de conciencia del ser. Entonces ellos dicen, pero tenga muy en cuenta con sus estudiantes las actitudes, las creencias, los sentimientos que determinan esa motivación individual para hacer una tarea. Entonces puede estar muy bien declarado en mi resultado de aprendizaje, muy bien declarada la ruta de aprendizaje, mi guía de aprendizaje para distancia mis objetos virtuales de aprendizaje, pero me encuentro quizás con prácticas donde el estudiante siente que no está siendo reconocido, bueno, diferentes situaciones que se pueden dar. Entonces dice Emanuel Marzano, ojo, no solamente preocupémonos por el sistema cognitivo, sino también preocupémonos por la conciencia del ser del estudiante, porque si él no está motivado, pues vamos a tener igual allí algunas complicaciones en ese mismo ejercicio de la docencia. La taxonomía de Fink es muy linda. Si por mí fuera, me quedaba también con esta taxonomía, porque la gran mayoría de nuestros documentos también institucionales rezan sobre el aprendizaje significativo. Pues por eso estamos bajo un modelo pedagógico constructivista. Entonces, y está el aprender a aprender, que ustedes lo ven allí. Entonces, muy dentro de la mano de lo que se logra ver también a nivel institucional, creo que esta es una taxonomía que también la podemos integrar de una buena manera. Entonces, está la línea de aprender a aprender, que es mejorar, digamos, que esa práctica de aprendizaje, que el estudiante permanentemente se cuestione sobre los temas en los que pues se están dando como el aprendizaje, que el aprendizaje logre ser muy autodirigido, autónomo, que el conocimiento fundamental o el conocimiento esencial, que es lo que se declara en los resultados de aprendizaje, él lo pueda recordar de manera puntual, que haya una aplicación, y esto lo hemos venido determinando en diferentes charlas también institucionales, desde el componente igual de investigación, de semilleros, cómo posibilitarle a nuestro estudiante o cómo llevarlo a rutas formativas en donde el pensamiento creativo se encuentra, el pensamiento crítico, el pensamiento práctico, la formulación igual de proyectos. Por eso estas mesas que vamos a tener, y que este es un ejercicio que de verdad estamos haciendo muy juiciosos desde el principio, pues se va a ver declarado muy lindo en la medida en que no solamente va a estar en los documentos, sino que en el trabajo que vamos a hacer por áreas, pues digamos que se va a ver muy bien esa integración, ¿sí? Y vamos a ir atendiendo siempre, y Fink también dice, no desconozcan la dimensión humana del proceso formativo. Y es aprender sobre uno mismo y aprender sobre los demás. Por eso esa invitación permanente a que los estudiantes trabajen colaborativamente y también trabajen colaborativamente o en co-creación con sus profesores.
Listo. Y tenemos la taxonomía de Solo, que muy seguramente también la habrán ustedes escuchado. Esta taxonomía le gusta mucho a mi profe Normita, con quien estuvimos adelantando también todo el proceso desde Calle 100. También es una mirada súper valiosa en la medida en que permiten una denominación un poco más amplia y que lleva un poco más a los niveles de posgrado, de pregrado y posgrado, donde llevan o nos van posibilitando a través de que vamos pasando por las taxonomías a que lleguemos a escenarios en donde se pueda teorizar, reflexionar, ¿cierto? Pero también en componentes de relación que podamos aplicar, analizar, multiestructurar, describir, unidireccional, identificar, pero preestructurar, por ejemplo, en los primeritos en semestre. Entonces, esta es una línea bastante interesante que nos dice ahí, por eso está ahí en amarillito, que es muy bonito, ¿no? Del aprendizaje superficial al aprendizaje profundo. Y creo que cuando sea nuestra apuesta final o este estudiante que inicie con este nuevo plan de estudios y con esta apuesta formativa, podamos identificar que definitivamente el estudiante pasó por un programa en donde venía con aprendizajes superficiales, pero que a la vez que fue cursando este programa, fue llegando a esos aprendizajes profundos. Muy bien, entonces viene como un epílogo de todo esto que estamos mencionando, ¿cierto? Y es como el, ¿cómo le llamaríamos? El top 6 de la formulación de resultados de aprendizaje, ¿cierto? Entonces lo primero es atender la sintaxis o esa estructura que hemos recomendado, la combinación de verbo, contenido, contexto, el becoco del que hacía alusión Catherine, y si usted considera, pues le pone la finalidad. Tenemos también que debemos elegir un verbo de una taxonomía, pues si a usted le parece que la taxonomía de Bloom es la más sencilla, la más simple, pues puede hacerlo de ahí. Preferiblemente, ¿cierto? Haciéndolo con los niveles de pensamiento superior, ¿cierto? Siempre recomendar que solo se use un solo verbo. A veces uno ve en las propuestas de competencias, objetivos, el profe le parece que es importante analizar y evaluar, por ejemplo, poner esos dos términos. Uno nomás. No, uno nomás y el más abarcador, el que se considere el más abarcador. Exacto. Por otra parte, como ya lo dijimos, evitar esos verbos ambiguos, esos verbos como tan generalizados, como tan... ser mucho más específicos, ¿no? Porque el resultado de aprendizaje es mucho más concreto. Entonces, para eso, pues, utilizar ese listado que ya compartimos. Claro, los resultados de aprendizaje, ¿cierto? No solamente los de nivel de curso, sino los de nivel de asignatura, también deben estar, pues, siempre alineados o deben estar en consonancia con el perfil de egreso del programa. O sea, siempre hay que asegurar que respondan al perfil de egreso del programa. Por otra parte, ya lo dijimos, debe ser observable, medible, ¿cierto? A través de algún tipo de instrumento. Y por último, era el top, a ver, aquí creo que nos equivocamos con la numeración, es el top 7, ¿no? Top 7. Sí, es 7. Dice aquí la información que estos resultados de aprendizaje siempre deben estar diseñados o deben estar relacionados con criterios claros de evaluación. Y al respecto hay que mencionar una cosa, un aspecto, y es que debe existir una combinación o una unión indisoluble entre estos tres elementos, entre los resultados de aprendizaje, entre las actividades formativas y entre los métodos de evaluación. Es decir, esa es la triada más importante. Claro, no se puede pensar únicamente en el diseño de resultados de aprendizaje, o sea, a la par hay que ir pensando bueno, ya vimos la estructura, cómo hacerlo, pero también entonces, ¿qué actividades formativas me ayudan a poder desarrollar esos resultados de aprendizaje en el estudiante y de qué forma lo voy a evaluar? Ese es el trabajo arduo, por eso digo que viene el trabajo más arduo de esta reforma curricular, que no solamente tener allí nuestras asignaturas, que ya vimos que es un proceso que ha sido igual de largo alcance, pero que de aquí en adelante, pues la apuesta ha de ser más. Y por eso queremos seguir trabajando mancomunadamente con los programas en presencial y los de distancia, porque pues en este caso, en equipo somos más y haremos mejores reconocimientos en esta índole,
porque efectivamente no es solamente invitarlos a declarar los resultados de aprendizaje, es invitarlos a declarar que necesitamos disponer de unas rutas formativas. Y esas rutas formativas, pues debemos ponernos muy de acuerdo en esas actividades formativas. Entonces, no son las actividades que hace el profesor Germán, el profesor Juan Ignacio, el profe Juan de Jesús y la profe Lucetti, sino que tenemos que pensar en que ya las actividades no son del profesor, sino hacen parte de esa reforma donde encontramos las mejores actividades o las actividades esenciales en este caso, con los mejores métodos de evaluación. Por eso nos invita también al diseño de las diferentes rúbricas y no desde las rúbricas generales, sino de unas rúbricas específicas y pasar un poco de los checklists que se hacen y poder compartir estos escenarios de evaluación. Y ahí es donde en estos diálogos curriculares, pues no nos cruzaríamos en las temáticas o nos complementamos o será un proyecto, o sea, ya lo vamos a ver en cada una de las áreas, cuál será la mejor manera de abordar. Y esas son las reflexiones a las que queremos invitarlos en estos comités o microcomités curriculares que se van a realizar por áreas del conocimiento. Bueno, por aquí también hay una propuesta metodológica, esta la hace la cartilla de ANECA, si mal no estoy, que tiene que ver cómo definir y evaluar los resultados de aprendizaje de una asignatura. Entonces, lo primero que recomienda, pues, es definir las competencias a nivel de asignatura, ¿cierto? Luego, la recomendación es definir los resultados esperados de la asignatura y que estén en consonancia o que estén relacionados con los de nivel de programa. Luego, definir las actividades formativas, metodológicas. Posteriormente, definir un sistema de evaluación, ¿cierto? Ahí, pues, nuevamente aparece la tríada de la que hemos hablado, ¿cierto? Y desarrollarlas. O sea, hay que pilotear digamos, ese diseño, hay que pilotearlo, hay que llevarlo a práctica y hay que evaluarlo. Efectivamente, hay que determinar si están funcionando o cómo se está llevando a cabo, para luego, digamos, si es necesario ajustarlos o reajustarlos. La recomendación o la indicación que hay por parte de toda esta información es que estos resultados de aprendizaje no son estáticos, que en la medida en que sean ajustables o deban ser ajustables, pues hay que hacerlo. Hay que llevar a cabo todas las modificaciones que sean necesarias. De mejora. Y en la práctica, los profesores que hemos venido implementando las rúbricas de evaluación, decimos, pues me quedó súper bien la rúbrica en el primer momento, ¿no? Y ya evaluamos a los estudiantes, resulta que no, nos quedó corta, nos quedó fallente. Entonces, siempre estos son ejercicios de mejora continua. Correcto. Continua, y no significa que lo estemos haciendo mal, al contrario, es un proceso lógico en este escenario. Entonces, al comienzo de esta charla, y ya casi para llegar al taller, ¿cierto? Nos estamos aproximando al taller, pues está el perfil de egreso. Por aquí estamos mostrándoles a ustedes el ejercicio que hizo el programa de ARIST, ¿cierto? Creo que este es el resultado conjunto de los dos programas, tanto de presencial como de distancia, De los tres. y casi que es el punto de partida, ¿cierto? No sé si haya necesidad de... No, yo es creo que lo tengamos sí, igual presente. Esta es la presentación igual que les vamos a compartir, todos van a tener igual acceso. Lo debemos tener allí siempre presente para el diseño de nuestras actividades, todo, cómo le estamos apuntando al perfil de egreso. Es algo que nunca podemos perder de vista a la hora de, pues de este ejercicio. De igual forma, no desconocer pues, el perfil ocupacional, que en este caso también fue declarado y estuvimos igual de acuerdo en las diferentes mesas. Entonces, tener presente como esos ejercicios, esos cargos, esas posibles salidas que va a tener igual el estudiante, pues nos hace ver que en esos talleres prácticos que estemos haciendo, pues es poderlos llevar a esos diferentes retos formativos, esos, digamos que casos, situaciones, en donde efectivamente el estudiante se le puedan evidenciar este tipo de competencias, ¿no? Entonces, que efectivamente sea un orientador de procesos educativos, por ejemplo, que tenga un ejercicio que tienda hacia el gerente. Claro, no lo va a dar una disciplina, sino que en conjunto, pues todos siempre debemos apuntarle que desde nuestro espacio académico, desde nuestra asignatura, pues ir dándole ese camino a ese gran perfil ocupacional que van a tener los estudios. El Ministerio de Educación, en sus cartillas, nos está compartiendo, digamos, como unos formatos, unos documentos,
que pueden ser tomados como base. Probablemente esos documentos no tienen que ser tampoco una camisa de fuerza, también, digamos, a nivel institucional podemos hacerles algunos cambios, podemos hacerles algunas mejoras. Uno de ellos es este, que pues solicita información básica de la institución, ¿cierto? Respecto del programa, del nivel de formación, el perfil de egreso, las competencias generales, ¿cierto? Todo más dentro de nuestros marcos o documentos maestros. Uh-huh. Desde nuestro PEP también, en nuestro proyecto educativo, el de programa, pues está declarado todo el componente. Ya los formatos que vamos a ver ahorita, así que nos vamos como al formato ya que va a tener el taller sí, aquí. veámoslo, veámoslo muy rápido, solamente decir que también nos sugiere por ejemplo, está una estructura general curricular del plan de estudios, entonces está el área de formación, la descripción, las asignaturas que, digamos, pertenecen a esa área de formación, los créditos y el porcentaje. Por aquí la cartilla nos ofrece un ejemplo, ¿cierto? Creo que es con un programa de filosofía y letras, ustedes lo pueden también leer allí en esta cartilla. También está el perfil de egreso, ¿cierto? Que se puede, digamos, discriminar en competencias, ¿no? Se pueden discriminar en competencias y a partir, o para cada una de esas competencias, pues se puede definir unos resultados de aprendizaje. Que esos ya están, sí, o sea, esos son los que ya tenemos. Aquí está el ejemplo de la cartilla, ¿cierto? La cartilla con filosofía y letras, y aquí está el ejemplo de lo que hizo el programa de ARIST. O sea, este es el marco de referencia, de partida que debemos tener en la construcción de estas fichas, en este caso del inicio de esas rutas formativas que vamos a hacer para las asignaturas. Entonces, están declaradas, no las vamos igual a leer, ya todos igual las conocemos, es importante que las tengamos. Sí, lo que hicimos fue resaltar igual acá en color, manteniendo un poco la estructura que venimos haciendo en el taller, donde encontramos el verbo o la acción. Encontramos aquí el objeto, en este caso, o el contenido igual es esencial que tendría que estar allí. Y al ser las competencias y el nivel de RAE dentro del componente general, pues digamos que la finalidad allí se va a ir declarando ya más bien en los espacios académicos que se tengan previstos. El taller inicia acá, profes. Acá sí necesitamos su total disposición. Yo creo que nos encontraremos más o menos en el taller unos 25 a 30 minutos. Vamos a hacer un ejercicio supremamente rápido, pero que va a permitirles en cierta forma apropiar un poco de lo que hemos venido adelantando para cuando ya nos encontremos en los talleres específicos por áreas, pues podamos hacer un trabajo mucho más fructífero. Entonces tenemos nuestro programa. Van a elegir, y ahorita por eso no los vamos a hacer por áreas, sino vamos a hacer una elección automática acá pues a través de Teams. Es decir, que puede ser que casualmente quedemos por áreas o puede ser que no quedemos por áreas. Vamos a elegir entre los 5 profesores que quedemos igual en el grupo una asignatura en la que queramos declarar ese resultado de aprendizaje. Vamos a declarar el resultado de aprendizaje a nivel de programa que creemos estamos fortaleciendo desde nuestra asignatura. Ya nosotros hemos declarado, y eso para ya el trabajo que se hace por área, nosotros ya hicimos en las mesas de trabajo, se declararon cuáles resultados de aprendizaje de esos 5 le están apuntando a las asignaturas. Sin embargo, este es un taller igual inicial a ver cómo estamos en el contexto, qué tan aproximados estuvimos también, es una forma también de medirlo. Y entonces van a aclarar, ese resultado de aprendizaje a nivel de programa puede ser 1 o 2, o si dicen declaramos 3. Recordemos que declarar más de 2 o 3 resultados de aprendizaje, pues suele no ser viable, ¿no? Es una de las recomendaciones también que nos dan. Y vamos a declarar el resultado a nivel de aprendizaje de curso, ya en este caso. Entonces, ya mi resultado específico. Y en las diferentes columnas que encontramos acá, encontramos el contenido esencial. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que yo digo debe verlos? O sea, para esa asignatura debe verlos, ¿cierto? ¿Cuál es el contenido esencial? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que nosotros queremos?
¿Cuál es la actividad de aprendizaje o cuál es la didáctica que vamos igual a utilizar? ¿Y cuáles serán los criterios de evaluación? Claro, cuando ya hagamos las rutas formativas debemos dejar nuestras rúbricas y unos escenarios más declarados, pero por ahora para el taller, unos criterios de evaluación un poco más generales. Estos están estipulados más a nivel de checklist. Entonces, acá hay un ejemplo. Lo hicimos, este fue un ejemplo, lo hicimos con la profesora Norma de Fundamentos de Administración. Es una asignatura que se da en primer semestre, quedó declarada en Fundamentos de Administración. Dentro de los resultados de aprendizaje a nivel de programa, se indicó, o acá decimos que respondemos al resultado de aprendizaje número 1 y número 2, que fueron los que les presentamos hace un ratito. Los resultados de aprendizaje, en este caso, el resultado de aprendizaje a nivel de cursos, a nivel macro, en esos fundamentos de administración, es identificar las diferentes teorías administrativas en un marco histórico y sus referentes conceptuales para comprender la evolución de la empresa y su entorno organizacional. ¿Sí? Puede ser que los profesores de fundamentos de administración digan, no, está demasiado limitado, muy chiquito, es tan solo como un ejemplo. Esto es lo que hay que discutir en las mesas, ¿no? Y llegar a declarar que efectivamente ese es el resultado de aprendizaje por curso. Como contenidos esenciales, en ese momento, la profesora Norma, esto también estuvimos con el profesor Oscar Jiménez, entonces decíamos, es muy importante la historia de la administración, es importante la teoría organizacional, es importante las teorías contemporáneas, son importantes las tendencias administrativas, el concepto de empresa, los fundamentos de administración del riesgo, son súper importantes. Se declararon dos resultados de aprendizaje, uno desde el componente de describir, entonces están allí con los verbos, dice, describir las características y la evolución de las teorías de administración desde los enfoques de diferentes autores para la comprensión de los problemas de la organización, porque eso hace parte de ese gran objetivo, de ese gran resultado de aprendizaje general, esa competencia general. Y como segundo resultado, decíamos asociar los conceptos, estamos en primer semestre, asociar los conceptos de las teorías de administración con situaciones de la organización, ya lo vamos, por eso decimos que independientemente si sean primeritos, se pueden llevar a situaciones de la organización, ejemplos de la organización, para tener elementos básicos, en este caso estamos en primer semestre, en análisis de la gestión organizacional. Entonces estamos viendo que eso sucede allí. ¿Qué didácticas se sugerían acá en el momento? Entonces sugerimos un mapa conceptual y sugerimos la socialización a través de un video como didáctica. ¿Qué criterios de evaluación para ese mapa conceptual? Entonces decíamos hacer un listado del inventario de los conceptos involucrados, clasificar los conceptos por nivel de inclusividad, al menos en 2 niveles, identificar el concepto nuclear, muy seguramente acá ya tenemos que decirle o explicarle en la sesión de clase al estudiante cuáles son esos componentes, organizar el orden jerárquico de los conceptos, establecer las relaciones y hacer una lectura comprensiva, en este caso al material de estudio, para el caso de nosotros a distancia, ¿no? En el caso de los profesores en presencial, pues muy seguramente atendiendo a la sesión de clase de tal cosa. La socialización en este caso del video, pues se sugiere que los estudiantes cuando socialicen, en este caso pues fue muy pensado hacia distancia, en este caso para presencial, puede ser la sustentación ante los compañeros en el salón de clase, donde se presente, con nosotros también puede ser la socialización de un video o puede ser una socialización en una sesión de videoconferencia, donde los estudiantes presenten la idea principal, argumenten a partir de diferentes fuentes las asociaciones logradas, o sea, lo que él logró en el mapa conceptual, y puedan presentar al final del ejercicio unas conclusiones, digamos que en términos generales. Este es el ejemplo también se los vamos igual a compartir. No sé si hasta el momento algún profesor tenga alguna duda, porque ya les vamos a pasar a las salas a que realicen su taller. Entonces, el ejercicio es que entre los 5 profesores que van a quedar allí en las salas, vamos a llenar un cuadrito similar, rápidamente, ¿sí? Vamos a socializar 1 o 2 y ese será, digamos que el insumo de la siguiente sesión que ya tengamos igual por áreas, que nos va a servir allí como referente. Antes de ir a las salas,
vamos a compartirles digamos, un documento donde van a tener unos enlaces, dependiendo de la sala en la que quede, porque ustedes van a ser conscientes en qué aula virtual van a quedar, pues asimismo a ese enlace van a ingresar para escribir o hacer digamos, la propuesta o la redacción de esos resultados de aprendizaje. Entonces, lo primero es compartirles en este chat, en el chat general, el documento, ¿cierto? Entonces vamos a buscarlo por aquí rápidamente y vamos a compartírselos por el chat. A ver, ¿dónde está? Arriba, ¿no? Resultados de aprendizaje. A ver si se bloquea. Arriba, ¿no? Resultados. A ver, yo no lo vi. No, que lo que lo busque por acá. Ajá. Ya. Pues quítalo así. Adelante. No sé si hay preguntas, sí, creo que alguien va a preguntar algo, tal vez. Aló. Bueno, Willy, ¿vas a preguntar algo? Creo que es Willy. ¿recibió los correos? No, creo que se le abrió el micrófono. Sí, se le abrió el micrófono a alguien. Es este el documento. Entonces, compartir, ver el enlace, y este es el que vamos a compartir por acá. Muy bien, este es el documento. Qué pena, profe, fui yo la del micrófono, es que me desconecté, pero ya volví a entrar. No sé si me habré perdido, ay, qué susto. Esa voz la conocemos. Esa voz hermosa Esa voz la de Almita. conocemos. Sí. No hay lío, profe Almita. Bueno, este es el documento. Bueno, vamos a abrirlo por acá también para que ustedes lo vean. Yo no sé si ustedes, porque creo que estábamos compartiendo, era la ventana, entonces es probable que ustedes no lo vean. Voy a Si quieres dejar sí, voy a compartir y voy a compartir toda la pantalla, exactamente. Ajá. Entonces, aquí está. Este es el documento, ¿cierto? Hay unos enlaces, dependiendo del grupo en el que, y el número de grupos que vayamos a crear. Entonces, hay en este momento 10 enlaces. Creemos que más de esos 10 no vamos a tener. Por aquí tenemos los documentos guía. Está la política de resultados de aprendizaje que nos compartió la Vicerrectoría Académica. Están las dos cartillas del Ministerio de Educación, una mirada a los resultados de aprendizaje, cómo formular e implementar los resultados de aprendizaje, y está la cartilla de ANECA. ¿Sí? Aquí de pronto, ¿qué nos está faltando? ¿Sí? Nos está faltando la presentación, ¿cierto? Entonces ahorita en unos minutos la compartimos para que la tengan de una vez ahí a la mano, la presentación. Y pues sería eso, ¿no? Sí. Entonces la idea es que cada uno pues tenga acceso. Veo que ya ingresaron 5 profes, ya tenemos ahí, ya están ingresando al documento. Creo que lo que vendría a continuación es la división en... Sí, pero entonces antes de llevarlos a las salas, profes internas, queremos saber si tienen alguna duda. Igual cualquier cosa pues nos llaman o las colocan en el chat y nosotros les estaremos igual resolviendo las dudas o estaremos pasando por los diferentes grupos a ver si hay alguna duda. ¿Listo? Entonces, profes, ¿tienen alguna duda? No, profe, yo solo que me voy a conectar en la tablet un momentico. Muy buenas tardes a todos, qué pena. Profe Jair Bermúdez, me voy a desconectar un momentico para conectarme en la tablet, entonces para que ahorita me vuelvan a asignar al grupo. Qué pena con ustedes. Bueno, listo. Listos. Profe Kate, discúlpame, ¿ya nos asignaron a grupos o apenas lo van a hacer? Todavía no. Okay. No. Estamos como, si tienen dudas, inquietudes generales, antes de llevarlos a las salas. Sí, acabamos de compartir la presentación. Bueno, ahí está. Entonces deben poder tener acceso a la presentación. De últimas está. Pueden ingresar. Y muéstrales arribita, los grupos. Ok. Bueno, acá están los formatos, grupo 1, grupo 2, acá los lleva pues a la sala 1, sala 2, entonces allí a los formatos. El grupo que quede pues allí en la sala 1, pues irá al grupo 1 para trabajar en ese formato, porque cada uno tiene un formato igual diferente. Y luego pues poderlo socializar, ¿listo? Entonces para que trabajen en el formato que corresponde a su sala, a su número de sala. Listo. Profe, ya estamos volviendo a la sala principal. Hola, profe Catalina. Profe Pati. ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos, profe? Vamos cerrando, por favor, micrófonos, porfa.
Estamos cerrando los micrófonos, ya estamos en sala principal todos, ya terminamos el trabajo en grupos, sabemos que el tiempo igual es corto, ya en 15 días vamos a trabajar ya el específico, vamos a empezar a trabajar el específico por áreas, esta era como una primera aproximación. Entonces, profes, ya estamos volviendo acá. ¿Nos están escuchando bien, profes? Sí, señora. Ok, perfecto. Listo, mi profe Erika. Muchas gracias. Vale, entonces, pues ya estamos a 10 minutos de finalizar la jornada. Agradecerles muchísimo igual la asistencia a cada uno. Sabemos y pasamos por los diferentes grupos y sabemos que el tiempo es supremamente corto para el ejercicio. Esperamos que hayamos hecho una primera sensibilización o aproximación y vamos a continuar, digamos, este trabajo muy puntual por las áreas. Dentro de 8 días, a esta misma hora, tenemos el encuentro con el profesor. Sí, hay un invitado externo de la Universidad de Manizales, el profesor Misael Peralta. Pues digamos que inicialmente es una aproximación para el programa de administración de empresas. Digamos que él sabe que es de esa forma, pero también es como de pronto la oportunidad para conocer un poco la experiencia que ha tenido la Universidad de Manizales con la implementación. A veces creo que es bueno contrastar la experiencia de otros lugares, de otros escenarios, de pronto que nos pueda compartir qué han hecho ellos, cómo han realizado, si de pronto no tiene inconveniente, nos pueda de pronto mostrar sus formatos, sus ideas, y eso eventualmente nos dé una luz de lo que han hecho ellos allá en la Universidad de Manizales. Entonces, probablemente también vuelva a tocar temas introductorios, temas de conceptualización, pero a mi modo de ver, tiene, digamos, un valor especial que tengamos un invitado externo que nos recomienda el Ministerio de Educación para de pronto conocer la experiencia de ellos en resultados de aprendizaje. Entonces, la invitación para todos es dentro de 8 días, en este mismo, creo que es el mismo enlace, ¿no? Si mal no estoy, ya no me acuerdo. Igual fue compartido a los correos Correcto. el enlace para que no vayan a tener confusión y se los estaremos pasando también a través de los directores de programa, pues digamos que unos minutos antes para que puedan acceder. El tiempo, como les decía, está súper limitado para poder socializar el ejercicio que hicimos. Si algún profesor dice, yo quiero compartir el ejercicio, podemos hacerlo uno, como para compartirlo, si lo tienen listo. Si no lo tuvieran listo, la sala, Erika y el profesor Sergio, ¿en qué sala estaban? En la sala 5, ¿cierto? Los profesores. Sí, en la sala. Sí, profe Alberto. Listo, ellos nos sugerían que querían hacer el ejercicio con más calma y poderlo enviar entre lunes y martes de la siguiente semana, podría ser hasta el viernes, no hay dificultad, o sea, digamos que no es ponerlos a correr con el ejercicio, no lo podían enviar y ese es el insumo que nosotros con Edgar utilizaríamos para ese siguiente taller que ya haríamos por áreas, ¿listo? Para que lo podamos socializar como con calma y no estemos aquí apuraditos ya por el tiempo. Pero como les digo, si alguien quiere igual socializarlo en este momento o lo que alcanzaron igual a hacer, nos cuenta. Creo que la profe Alma. La profe Alma, cuéntanos. Profe, es que dos preguntas. La primera es que resulté que estuve sola en la sala, entonces pues yo hice el ejercicio individual. Y la segunda es cómo te lo enviamos. O sea, mejor, más tiempo sí, para completarlo mucho mejor, pero ¿cómo lo vamos a enviar? ¿O lo compartimos el formato o cómo? No, pues como está en el formato. Claro, Se tú estabas en la sala 2, ¿no? En la 3. Sí, señor. Ok, entonces tú escribes tu propuesta en el formatico 3, en el formato 3 del documento. Y nosotros estamos revisando entre miércoles a viernes quién falta o bueno. Ahí ¿Y lo podemos estar trabajando un poco más entre estos 2 días? Sí, claro, es la idea y que eso les quede como un insumo inicial para ya el ejercicio formal que vamos a hacer en cada uno de los saberes. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Entonces, no sé si haya algún equipo, alguno de los grupos que de pronto hubiera alcanzado a adelantar algo que nos quiera compartir. No sé si tenemos algún voluntario para eso, que nos quiera compartir avances.
Pues, profe Kate, así esté como muy, ¿qué te digo? Como muy todavía en construcción. Si quieren, yo comparto la mía y con eso recibo el chaparrón. Dale, No, Almita. ningún chaparrón. Sí, A ver. Sí, pero claro. bueno, ahí es lo que pasa, profe. Entonces la tengo aquí y la envío. ¿Por dónde? Es lo que no sé. ¿Tú tienes ahí el acceso a compartir o te damos el permiso de No, moderador? no me da la... Inviértela en Porque yo hice en el formato que ustedes que me apareció en el grupo 3, ¿cierto? Resultados de aprendizaje por asignatura. Y la estoy llenando. O sea, más o menos la tengo llena, pero ¿cómo hago para compartirla con ustedes? convertir en moderador. Ya te estoy convirtiendo en moderador. Ya Almita te debe estar figurando La opción de la compartición. opción de compartir. En esta sala principal, profe, Sí. compartir, listo. Y de ahí entonces coloco ya estoy compartiendo. Ok. Entonces me voy para el formato, ¿cierto? Si te vas a compartir, si quieres compartes escritorio para que no tengas dificultad y ahí abres el formato y ahí estamos viendo todo lo que compartes de tu escritorio. Ya. Compartir contenido. Explorar mi PC. Le dices compartir contenido pantalla y cuando le das clic en pantalla, entonces ahí ya se va a compartir. Ahí lo estoy haciendo yo, pero voy a detenerlo. Compartir y te aseguras que quedes ahí con el mouse en pantalla y ahí ya compartes. Pantalla. Mouse en pantalla. Ya. Ahí está. Perfecto. Listo. Bueno, entonces ahora sí, lista. El resultado, bueno, el programa de administración de riesgos. ¿Lo lees tú, Kate, o lo leo yo? Si quieres Léelo, mi profe. Bueno, entonces la asignatura fue de espíritu empresarial. El resultado de aprendizaje a nivel de programa me faltó buscarlo, lo que ustedes nos dijeron que nos han enviado para mirar a qué, si el 1, el 2 o del 1 al 6, ¿no? O del 1 al 5. Los verbos de la taxonomía. Porque yo tengo aquí, yo tengo la taxonomía acá. Otra cosita, profe, en realidad de verdad tengo el resultado, lo hice con un tema, porque son más temas, ¿no? ¿O tú lo querías en forma global? ¿O lo debemos el resultado de aprendizaje a nivel de curso sí debería ser ese macro, ¿no? Ya. Macro. Y el resultado ya de aprendizaje sí es del contenido esencial que tienes. Menos 3. Sería el que está abajo, ¿cierto? Ese sí podrían ser 2, 3, lo ideal es que no sean tantos. Porque se dan, pues lógicamente el contenido son muchas más cosas. Comencé mi ejercicio con uno nomás, diciendo que el resultado de aprendizaje a nivel de curso, entonces para este ejemplo puntual o este tema puntual, sería emplear la herramienta Design Thinking desde su quehacer gerencial para llevar a cabo propuestas empresariales que le permitan innovar a la empresa. Entonces podríamos dejar emplear herramientas, ¿cierto? Desde el quehacer, o sea, como dejarlo a nivel macro, cosa que un resultado específico fuera aplicar el Design Thinking. Porque pueden haber más, digamos que más modelos, ¿cierto? O sea, tienes que pensar en el macro, en el resultado macro, para luego ya este puede ser muy resultado de aprendizaje desde el contenido esencial, o sea, de abajo. O sea, como hay muchas más herramientas que también, como el Canvas, bueno, muchas más herramientas, entonces lo pongo sencillamente emplear herramientas Exacto, o sea, pero no sé si ese es el resultado de aprendizaje principal de espíritu empresarial. Ese sería lo que habría que ver. ¿Cierto? Que resultado bueno, espíritu empresarial ya creo que cambió el nombre. Entonces luego ya cuando hagamos ya el taller, ya miramos a qué asignatura pertenece y todo. Pero aquí es como el macro. O sea, y luego ya al interior sí puedes utilizar específico. Es a nivel de... Tenemos una preguntita, qué pena. Tenemos una preguntita. Aquí nuestro colectivo.
Otras cosas, aquí nos reunimos todos los profesores para trabajar juiciosos. Resultados de aprendizaje a nivel de programa. Sí. ¿Dónde los encontramos? La diapositiva. En la diapositiva 34, que fue en el Word que nosotros les presentamos, ¿cierto? Ahí en la diapositiva 34 están. El enlace a la presentación es el último que aparece, es el que está al final. Diapositiva 34. Pueden ingresar y en la diapositiva 34 encuentran los resultados de aprendizaje por programa de lo que ha hecho Aris hasta el momento. La pregunta que me hace aquí uno de los profesores que estábamos manejando esa materia, vamos a trabajar sobre las materias en el nuevo pensum, ¿cierto? Sí, debería ser en el nuevo pensum. Porque las otras Sí, pues, sí señor. las tenemos actualizadas, pero tendría que ser en el nuevo. Vamos a suponer, espíritu empresarial ya no aparece, pues esa no. Ah, No, ok. el deber ser es que sea sobre el nuevo pensum. Porque Sobre el Exactamente. nuevo pensum. Sobre las Correcto. asignaturas del nuevo pensum. Exacto. ¿Y tú nos compartiste también la nueva malla, el nuevo pensum? No. Porque los profes necesitan mirarla aquí también. No. Hoy, digamos que hoy era una aproximación desde nuestras asignaturas, ¿cierto? Hoy es una aproximación general. Ya para el taller que vamos a tener específico, ya por áreas, allí los insumos van a ser, ¿qué tenemos en contenidos programáticos anteriores? El plan de estudios, obviamente que ya tenemos, esto es algo que los directores de programa ya han debido ir compartiendo con sus profesores, y les vamos a compartir, les vamos igual allí a compartir cómo quedó esa malla, que también tenemos allí un Excel y a cuáles resultados de aprendizaje se está apuntando. Hoy era, digamos que una aproximación general, ¿cierto? Ya para el taller que vamos a tener mucho más específico por áreas, esos serán los insumos principales a traer. ¿Sí? Pero pues hoy no los quisimos abrumar como con tanta información, sino como con algo muy específico. Muchas gracias, sí señora. Bueno, profe, entonces, de acuerdo a esta aclaración del profesor Juan de Jesús, pues realmente, más bien yo estaría de acuerdo con él en el sentido de mirar el nuevo pensum y hacer el ejercicio de la materia. Sí, ¿Te correcto. parece? Sí. Sí, está muy bien. Si Bueno, quieres, Almita, conversamos mañana o el lunes y te sí, muestro cómo quedó, digamos que tu materia en el listo. plan. Sí, profe. Bueno, gracias. Muchas gracias, Edgar, y gracias, Caterín. Con No, todo siempre con gusto, el mis mayor gusto. profes. Bueno, no sé si hay algún otro voluntario, si alguien No, se yo creo anime. que ya son las Sí, 4 son las y 4, ya sí. quieren igual también, Creo los que, profes tienen que que salir. aquí en el campus nos dejan las rutas que están reemplazando al tren, entonces creo que tendremos que salir. Queremos, mire, antes de que se vayan, queremos compartir el enlace de la asistencia. Si ustedes son tan amables, Y no le hacen llegar. ¿cierto? Ese enlace está ya puesto en el chat. Vuelve a colocar Lo voy a para que volver les a poner, quede exactamente. fresquito, por Lo voy a volver a poner. Y agradecemos muchísimo su participación, pues digamos, el interés. Así que voy a compartir nuevamente aquí en el chat el enlace de la asistencia para que nos den la mano, por favor. Ahí está. Entonces, es muy cortico, entonces, para que nos tomemos un par de minutos más y hagamos el registro. Pues agradecerles la participación de ustedes, su interés y bueno, esperemos creo que en 8 días nos veríamos, ¿no? En 8 días nos vemos con nuestro Sí. invitado Con la externo. Profe Edgar, Señora. profe Edgar, qué pena. ¿En qué parte es que tú dices que está compartida la presentación? Ah, bueno. ¿En el chat? No. No está en el chat. Digamos, está en un documento Word que les compartimos. Si quieren, lo comparto ya nuevamente. El Word. Gracias, sí. Sí, ya lo compartimos para que pues lo tengas. Y yo en ese Word les voy a copiar mañana la malla como para irnos aproximando a lo que en realidad tenemos en plan de estudios, pues que no Sí, era objeto igual del taller hoy porque era más una sensibilización. Pero pues ya para el taller formal, ya por áreas, obviamente esos van a ser los insumos principales, entonces yo mañana también se los
anclo allí para que lo tengamos. El plan de estudios cómo quedó y el plan de estudios en la alineación con los resultados de aprendizaje para que ustedes sepan qué resultados ir colocando en sus áreas. ¿Listo? Como para ese taller general. Sí, ya tenemos. Vale, gracias. Gracias, profes. Muy amable. Listo, mis profes, muchas gracias. Señor. ¿Existe la forma de copiar ese link del enlace por otro medio? Es que aquí ya salieron todos y no lo van a diligenciar. Se van a quedar por fuera. ¿Cuál? Por El WhatsApp. de asistencia. Que ya salió Jimena, ya salió Sergio, ya salió Juanito. Entonces se van a quedar sin diligenciar. ¿Se lo Pues podemos a cada compartir a uno. su correo y usted se lo comparte por WhatsApp a ellos? Eso. Sí. O por WhatsApp y una vez a mí, por favor. Sí, señor. Ah, pues lo que pasa es que aquí no tengo el No, WhatsApp, pues pero... espérame. A Yo correo. No, yo Ok. lo hago. Ay, Sí, bueno, mire, Willy, gracias. profe Yo se Hermancho, lo yo lo comparto compartí ya con mis docentes. directamente Si quieres, a te lo ellos. comparto. Si quieres, ¿Perdón? te lo comparto. Yo lo Gracias, compartí ya gracias. con mis profesores. Si quieres, te lo comparto, Germancho, para que lo tengan todos, para que vayan llenando la asistencia. Ok. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, A profes. todos, Hasta a luego. todos. Muchas gracias, Guita. Muchas gracias, Catherine. Gracias, A chao. todos. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Kate, Claro. muchas gracias. Chao, mi profe. Bueno, una Muchas feliz gracias por la tarde. Feliz Gracias. tarde. Muchísimas asistencia. Gracias a gracias. todos. Para todos. Gracias, Edguita. Un abrazo. Chao, un abrazo. Un abrazo, Pati. Chao. Los va a dejar en tren. Es literal, es literal. Tren no, pero sí la ruta. Ah, tú ya no tren, no, Kate, pero Edgar sí. Yo sí, yo tengo que salir a ruta. Ya, tengo que salir ya. Bueno, háganle. Yo por mí me desconecto. Estoy esperando que yo me desconecte. Chao. No, no se ponga así, no. Tampoco. No se ponga así, no. No se altere, Chao, no se los dejo altere. porque Chao. voy en bicicleta. Chao. Chao. Chao, Willy. Un abrazo. Ok. Chao, chao. Chao. Chao, muchos éxitos. Yo no sé si Muchas compartimos. gracias. Muchas gracias por el trabajo, por la capacitación. Saludos aquí de mis profes. Con gusto, mi profe. Las gracias para ustedes por todo el interés y la disposición. La pasamos bueno, pero sabes que les voy a dejar una inquietud. Es que muchos de los profesores de aquí, de cátedra, son muy comprometidos y dicen, oye, qué bueno pudiéramos hacerlo en presencial, entre todos trabajando, hasta pidieron almuerzo. Entonces yo dije, bueno, de pronto, y si proponemos hacer como un taller entre todos, encontrarnos algo así, podríamos hacerlo. No me parece tan loca la idea. Pues por área se puede, si lo pueden organizar y se pueden desplazar, porque el tema es el desplazamiento, ¿no? Nosotros no tendríamos problema en que ese taller ya por áreas, entonces ya los llamamos a trabajar y pues hacemos los grupos igual por áreas y con Edgar vamos pasando por los diferentes grupos y pues lo hacemos. No hay ninguna dificultad que se está presencial. Será muy loco darnos la pela de pronto un sábado y reunirnos aquí. No sé, podría ser. Asado, ¿no? ¡Asado, asado! ¡Sí es asado! Todas las anteriores. Sería magnífico. Lo vamos Sí, pensando para háblate con el profe Germán y de una, o sea. una última revisión entre todos los profesores, no nos caería mal. Además que esto va para futuro y es muy importante. Listo, mi profe. Listo. Está interesante la propuesta. Apoyamos la moción. Un abrazo, mi profe. Te cuidas. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Saludas a Willy. Sí, señor. Willy está por allí. Willy, venga para acá. Que saludes. Yo cierro mi profe. Willy, ciérrame Allá. todo. Hola, Willy, ¿tú qué? ¿Cómo te ha ido? Bien, mi Willy, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Qué interesante el curso, el taller. Muy chévere. ¿Señor? Los felicito. Ay, bueno, pues súper chévere. Esperamos a ver, porque ya viene el taller específico, que ese sí va a estar duro, pero bueno. Pero digamos que si lo hacemos entre todos va a ser más sencillo. Perfecto. Sí. Ahí cuenta con todo el apoyo. Gracias. Chévere. Con todo gusto, mis profes.
Un Chao. abracito entonces. Bueno, se cuidan mucho. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Chao, mi profe. Chao. Chao, mi profe Juan. Chao a todos.